Hola a todos, les saluda Esteban José Arteaga Padilla. ¿Te ha tocado realizar en algún momento un análisis jurisprudencial? ¿Te has enfrentado a una sentencia judicial en la que no tienes ni idea de lo que debes hacer? El día de hoy, a través de unos sencillos pasos, te voy a enseñar cómo realizar un verdadero análisis jurisprudencial. Sea lo primero aclarar, definir que analizar es descomponer un todo en sus muchas partes. En ese orden de ideas, cuando realizamos un análisis jurisprudencial, no estamos haciendo otra cosa sino descomponer una sentencia en sus muchas partes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Punto número uno, no es necesario que te leas toda la sentencia. A veces no contamos con el tiempo suficiente y queremos ir al punto. Queremos saber qué es lo que se debatió y queremos saber qué fue lo que se decidió. Recomendación entonces que te doy, ¿por dónde iniciamos? Por un lado, identifica la clase de sentencia o la clase de jurisprudencia la que se está debatiendo. Es decir, debes identificar si se trata de una sentencia C, si se trata de una sentencia TEM, de una sentencia SU. Eso te va a permitir tener claro qué es lo que se va a debatir dentro del proceso judicial o dentro de la sentencia judicial. No es necesario que te leas las intervenciones, no es necesario que te leas el concepto del procurador. Si tú tienes la oportunidad y el tiempo para hacerlo, pues es una experiencia maravillosa porque te va a enriquecer el debate y va a enriquecer un poco más tus conocimientos porque te permitirá conocer las distintas posturas que sobre el tema se tienen. Pero si lo que necesitas es ser práctico y llegar a conocer con exactitud aquello que te interesa, este video entonces es para ti. Primero identifica la clase de sentencia. Luego puedes pasar a las consideraciones de la Corte y en esas consideraciones de la Corte te va a plantear lo siguiente. En primer lugar te va a plantear el problema jurídico y en ese problema jurídico que se plantea a modo de pregunta es donde te van a definir qué es lo que se va a debatir dentro del proceso. Es decir, si tú tienes claro el tipo de sentencia, eso te va a permitir identificar el problema jurídico. Ahora bien, dentro de las consideraciones de la Corte vamos a encontrar tres pasos, o tres cosas, o tres grandes partes. El decisum, los obiter dicta y la ratio decidendi. El decisum, obiter dicta y ratio decidendi. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia. Es el resuelve de la sentencia. Cuando la Corte dice si el investigado es culpable o no del delito que se le investiga, si la persona demandada en un proceso civil debe responder o no, si es determinada norma que fue demandada por ser acusada de violar un mandato constitucional debe permanecer o debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Ahora bien, una vez que tenemos claro el deciso, lo siguiente es determinar qué son los obiter dicta. Los obiter dicta son los dichos de paso. Así traduce literalmente, dichos de paso. Es decir, aquella parte de las consideraciones que la Corte expresa para ambientar, para explicar, para ampliar y soportar la tesis que más adelante presentará. Es cuando la Corte, por ejemplo, hace un abrebocas, plantea el escenario jurídico en torno al cual se va a desarrollar el tema. Es cuando la Corte, por ejemplo, cita datos estadísticos, cita el contexto jurídico en el que se desarrolla una determinada norma o una determinada situación jurídica. Cuando la Corte, por ejemplo, cita doctrinantes, cita, por ejemplo, la opinión de expertos en determinada materia, esos son obiter dicta. Dichos de paso, no son vinculantes, no son obligatorios para los jueces inferiores. Por lo tanto, los obiter dicta no constituyen jurisprudencia, no constituyen sentencia, es decir, no tienen el carácter de obligatorio para los jueces inferiores. Entonces, ¿qué nos queda? La ratio decidendi o la ratio iuris, la razón de la decisión. Entonces, de todo lo que vamos a analizar, lo que realmente nos va a interesar, porque va a ser lo que va a constituir ese precedente y lo que va a constituir ese peso de la sentencia, es la ratio decidendi. ¿Cómo la identificamos? Regla número 1, identifica el problema jurídico. Si tienes claro el problema jurídico, sabrás lo que se está debatiendo. Regla número 2, ubica o define el deciso. ¿Qué se decidió? Por ende, si tú tienes claro el problema jurídico y qué fue lo que se decidió, podrás identificar entonces las razones que unen el problema jurídico con el deciso. Esas razones
o esos argumentos que permiten dilucidar el problema jurídico, que permiten aclarar el problema jurídico, esos argumentos, esas razones que resuelven el problema de fondo, que dan la respuesta al problema jurídico planteado, son los argumentos que son decisivos, son los argumentos que soportan el decisum. No puede haber decisum si no hay ratio decidendi, es decir, no podemos llegar a la solución de un caso sin antes haber dado las razones del por qué se va a tomar determinada decisión. Entonces, esas razones por las cuales la Corte soporta su decisión es lo que conocemos o llamaremos como la ratio decidendi. Entonces, ¿qué debes identificar en una sentencia? Los hechos que dan origen al caso, el tipo de sentencia, luego pasas a las consideraciones de la Corte y en ella vas a identificar decisum, obiter dicta, ratio decidendi. Decisum, la decisión, obiter dicta, los dichos de paso, y la ratio decidendi, la razón de la decisión. Con esto tienes claro el panorama, ya no tienes que leerte las sentencias numerosas, sino que ya sabes a dónde ir, qué es lo que debes realizar y seguramente podrás encontrar un verdadero análisis jurisprudencial. No te olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.